Buenos días, seguimos aquí en Ojalá, en el mes de la patria. Este es, sí, así mismo, el mes de la patria. Nos dirigimos a conmemorar la independencia el próximo 27 de febrero. La patria es un concepto que la gente maneja desde el sentimiento, porque yo insisto en que la patria es un sentimiento, no un resentimiento. Por eso es tan hondo, es tan profundo, es tan serio, es un sentimiento, no resentimiento, que es lo que venden mucho. Y insisto en que la patria es inclusión, no exclusión. Por eso hablamos los viernes con mucha frecuencia con los compañeros del CONADI, del Consejo Nacional de la Discapacidad, que este ha sido un país en donde los discapacitados, que no son discapacitados, son capacitados de otra manera, sencillamente. Tienen otras capacidades. Han sido rechazados, escondidos, guardados. Y la patria no es exclusión, la patria es inclusión. La patria es encuentro, no es desencuentro, como pretenden vender mucho, que pretenden vender la patria como un fanatismo. La patria no es un fanatismo, sino todo lo contrario. Y estamos celebrando el mes de la patria, pero tenemos que celebrarlo desde nuestro carnaval, porque el carnaval es la muestra más interesante de diversidad, precisamente, de inclusión. Siempre lo fue así el carnaval, desde que comenzó allá en la época colonial, con los esclavos, que fueron los que dijeron, bueno, si estos tienen su carnaval, la clase gobernante, la clase dominante, un carnaval que nos deja a nosotros fuera y que tiene unas tradiciones tales y cuales, nosotros vamos a hacer el carnaval de verdad. Y desde entonces se empezó a construir un carnaval nuestro, incluyente. Nosotros estamos en el mes de la patria, mes de exaltación de los héroes. Nosotros tenemos permanentemente héroes que vienen aquí a Ojalá. Son los héroes que están fabricando la patria desde diferentes puntos del país, desde lo que hacen todos los días, de la señora que se levanta a las 4 o las 3 de la mañana a vender café en una esquina, hasta el microempresario que recibió el microcrédito de Banca Solidaria, la banca de los pobres, para llevar a cabo su empresita pequeña, diminuta a veces, humilde, pero necesaria, fundamental, indispensable. Esos están haciendo patria. Patria se está haciendo del Consejo Nacional de Discapacidad, el CONADIS. Tenemos representantes del CONADIS hoy aquí con nosotros. Está Milagro, muy bella, por cierto. Gracias. Encargada de análisis, o analista, ¿no? De Relaciones públicas. De relaciones públicas. Y Franco, que también es Franco Brazovan, tiene nombre de artista. Pero como dije ahorita, la artista es Milagro. Ellos están haciendo patria también desde el CONADIS, Consejo Nacional de la Discapacidad. Y este es un gobierno que tiene un franco compromiso, abierto, decidido, no es teórico, no es de bajo perfil, todo lo contrario, es de muy alto perfil. Ayer mismo, nada más, jueves, se dio el primer Picasso precisamente a la construcción de un tercer centro de atención integral a la discapacidad en San Juan. Ya se está construyendo el de Santiago, se construyó el de la capital, se va a construir ya el de San Juan y se van a construir en todo el país. Las provincias principales del país tendrán centros de atención a la discapacidad. Todos los dominicanos y las dominicanas que les llaman con alguna discapacidad, que no es más que, como les dije ahorita, capacidades en otros sentidos, todos van a tener un centro a donde ir, a recibir lo que necesitan para integrarse como dominicanos y dominicanas completos,
en todas sus capacidades y posibilidades al desarrollo del país. Buenos días, Franco. Buenos días, Milagro. Buenos días. Muy buenos días. Y buenos días a Joel, que está haciendo la traducción de esta conversación en lenguaje de señas. Un compromiso que tenemos aquí en la Corporación Estatal de Radio y Televisión, de traer a nuestros espacios siempre un traductor, una traductora, para que traduzca para las personas que solamente pueden oír y pueden leer este lenguaje. Una pregunta, y ellos tienen derecho. Una pregunta a Guillermo. boca de jarro. A boca de jarro, así mismo. ¿Podría ser esta una expresión de comunicación inclusiva? Sí, claro. Explíquense. Es una expresión de comunicación inclusiva porque precisamente la comunicación inclusiva consiste en la mejora del proceso de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que eliminarse todas las barreras existentes en el proceso que se da entre el emisor y el receptor. Estas barreras pueden ser comunicacionales. Una de ellas es cuando en el programa, digamos, para ponerlo de ejemplo, cuando no tenemos un intérprete en el programa, las personas con discapacidad auditiva no pueden recibir el mensaje de manera efectiva como quisiéramos que lo reciban. Entonces existe una barrera de comunicación ahí. Entonces en este momento precisamente que está Joel interpretando, esa barrera es eliminada y las personas con discapacidad auditiva que manejan lengua de señas pueden recibir el mensaje tal cual lo estamos emitiendo. A propósito de la dificultad de que la propia corporación, el Canal 4 RD, pueda tener en toda su programación este servicio, y a propósito de que posiblemente no solo con esta barrera, sino con muchas otras, no se le pueda dar cumplimiento al proyecto de ley que de alguna manera nos obligaría a ello, ¿cuál es la estrategia del CONADI en materia de comunicación inclusiva o incluyente y relaciones públicas? Bueno, desde el Departamento de Comunicación principalmente trabajamos en la parte de concientizar y educar sobre el tema. Todos sabemos que el CONADICE es una entidad que trabaja políticas públicas, pero aparte de trabajar las políticas, también hacemos el trabajo de concientización y educación, porque no es solamente imponerlo, sino también educar por qué es importante. ¿Por qué ellos son importantes? ¿Por qué ellos tienen el mismo derecho que usted, que yo, que Milagros? Entonces, desde el Departamento de Comunicación, estratégicamente, hacemos este tipo de actividades buscando llevar el mensaje a la población que el dominicano no es una persona mala y excluye. Muchas veces es falta de conocimiento. O sea, como no tienen el conocimiento, se discrimina o se excluye inconscientemente. Entonces, por eso tratamos de concientizar y educar sobre el tema. El tema de comunicación inclusiva es muy amplio y se divide principalmente en dos aspectos fundamentales, que es la eliminación de toda discriminación y la eliminación de las barreras. Cuando hablamos de eliminación de la discriminación, en el tema de discapacidad es usar la terminología adecuada, porque en el primer momento en que yo me dirijo a una persona con discapacidad de una manera no adecuada, se puede ofender y ya eso me crea una distancia entre el emisor y el receptor. Si yo le digo a una persona, usuario de silla de ruedas, tú eres popularmente, como le dicen, un tullío, esa persona se ofende, se siente mal y básicamente mi mensaje no le va a llegar. Entonces, si yo uso la terminología adecuada, que es una persona con discapacidad, siempre persona, primero, esa es la principal condición que tiene, y luego con discapacidad, que como decimos en CONADIS, la discapacidad no la tiene la persona, sino también el entorno, porque la persona tiene una condición que por no haber accesibilidad, por no tener un entorno accesible, no se puede desarrollar como quisiera o como de verdad podría. Entonces, por ahí la parte de eliminar la discriminación y eliminar las barreras es el tema de lengua de señas, de tecnología aplicada a la comunicación, como la interpretación, la subtitulación, el uso adecuado de los colores, porque muchas personas no son ciegas, pero sí son daltónicos o de baja visión, y un mejor uso de los colores puede hacer que ellos perciban mejor el mensaje. Entonces, esas dos áreas que son amplias ambas, o sea, se oye en pequeño como eliminar la discriminación, pero no se oye, no es tan fácil ni tan sencillo como se lee o se escucha,
y la tecnología adaptada para personas con discapacidad también. ¿Y qué se ha conseguido hasta ahora, Milagro? ¿Qué se ha conseguido? Porque da brega, mucha brega. De hecho, ahí está la ley esperando que la aprueben, esperando que se lleve a cabo la discusión que hay que llevar a cabo y que por fin se apruebe una ley que haga, que exija el cumplimiento de los derechos que tienen las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Bien, desde el CONADIS estamos capacitando tanto a servidores públicos como a servidores de instituciones privadas en materia de lengua de señas, en conjunto con el Infotep. Se han impartido diferentes capacitaciones para que servidores públicos, principalmente aquellos que están en el área de servicio al cliente, puedan capacitarse y manejar la lengua de señas. ¿Para qué? Para que cuando una persona con discapacidad auditiva se acerque a solicitar uno de estos servicios, no exista ningún tipo de barrera comunicacional entre la persona que solicita el servicio y la persona que está brindando el servicio. Entonces, lo que estamos haciendo es capacitarlos a ellos para que pueda haber una comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque en muchos lugares, inclusive una persona con discapacidad auditiva puede perder la vida. Si va a un hospital o a una clínica a solicitar un servicio y no lo entienden en ese hospital o el lugar donde van a solicitar el servicio, entonces ahí hay un problema que tenemos que seguir sensibilizando a nuestra sociedad, porque no es un asunto del CONADIS, no es un asunto del gobierno, es un asunto de nuestra sociedad, porque la discapacidad está en la sociedad. No solamente somos nosotros los responsables de romper esas barreras comunicacionales o las barreras físicas también, que ya hemos venido a hablar aquí sobre accesibilidad, sino que es una responsabilidad de todos. Y desde el CONADIS lo que estamos haciendo es sensibilizar y orientar, porque como dijo Franco anteriormente, a veces por desconocimiento es que no se dan este tipo de capacitaciones. Entonces, esta población queda excluida de la información. Bueno resaltar también que el trabajo para la inclusión plena de la persona con discapacidad no es plenamente del CONADIS, es transversal en todo el Estado, porque la capacitación de los servidores públicos en conjunto con CONADIS, con Infotep. Recientemente se hizo una certificación de intérpretes en el país para mejorar sus capacidades y técnicas de interpretación, en la cual participó el CONADIS como órgano rector en materia de políticas públicas en el tema de discapacidad, la Asociación de Sordos, Asociación de Intérpretes y un representante de la Asociación Mundial de Intérpretes de la WASLI, en la cual se capacitaron más de 30 intérpretes a nivel nacional. Claro, no son suficientes y se busca certificar más. No son 30 solamente intérpretes, los que se certificaron fueron 30, pero se necesitan muchísimo más, porque cuando hablamos de comunicación inclusiva no solo nos referimos a medios de comunicación, sino también a servicios, escuelas, hospitales, farmacias, ese sentido general. Estaríamos hablando, por ejemplo, de que podemos tener un 911 que da respuestas rapidísimas a cualquier emergencia, pero llega a un sitio en donde igual se necesita la rapidez para ayudar o socorrer, y resulta ser que quizás ese paciente incluso es trasladado a un centro de emergencia de cualquiera de los dispuestos para este servicio, y no hay un traductor, y nadie se puede comunicar con la persona que no puede comunicarse como las demás personas en general lo hacen. ¿Cómo resolver entonces puntualmente este tema? O en el caso de las universidades o de las escuelas, tenemos uno, dos, tres, el 10% digamos de la población con algún tipo de discapacidad. Podría entonces estarse hablando de tomar estos temas en particular y darle respuestas prácticas de manera tal que no se nos quede esto en una maraña de ideas de comunicadores, relacionadores públicos, CONADIS, Imagino y todos aquellos, ¿verdad? ¿Cómo darle respuesta a este tipo de temas que tienen que ver con educación, por un lado, y que tienen que ver con salud? Actualmente creo que en la Cámara en el Senado está el proyecto de ley que va, no sé el término, a hacer oficial
la lengua de señas como lengua natural de los sordos y la escritura de braille como escritura natural de las personas ciegas. En el momento de que esa ley sea aprobada, significa que todo el mundo deberá adaptarse a crear todos los documentos para personas ciegas. De cuando una persona ciega vaya a un banco, no necesita que alguien le lea. Eso es información confidencial y toda su documentación esté en braille. Será ya una ley por obligación. Al igual que cuando se apruebe esa misma ley y el tema de la lengua de señas como lengua natural de las personas sordas, tendrá que haber educación superior para las personas sordas. Actualmente yo conozco muchos ejemplos de chicos sordos que para ir a la universidad le cuesta muchísimo más pagar un intérprete que pagar la matrícula. 4 o 5 veces más mensualmente. O sea, es algo exagerado, más en un país donde no todo el mundo tiene acceso a ir a una universidad privada. Si yo tengo acceso a ir a la UAS, pero tengo que pagarle a un intérprete, qué sé yo, 3,000 pesos semanales para que me interprete 6 días de la semana que tengo clase, muchas veces no es sostenible, no es sostenible. Entonces, esa ley está en el Senado, creo, si mal no recuerdo, sí. Tobías Crespo. Son la Cámara de Diputados y está en el Senado, creo, sí, y para aprobación. Eso es uno principalmente a nivel estatal en políticas, para trabajar el tema de la inclusión y la parte de la comunicación inclusiva. Y no solo eso también, sino que la misma certificación de intérpretes se ha realizado para que ellos tengan la suficiente capacidad para que sean incluidos en las principales universidades, porque hay un número muy significativo de jóvenes sordos que terminan la escuela secundaria y no tienen la facilidad de ir a la universidad, no hacen estudios universitarios por esta limitante que existe, porque no tienen un intérprete que les pueda ayudar a facilitar ese proceso de educacional cuando quieren ingresar a la universidad. Un tema de exclusión dramático. Y yo puedo hablarle de números acá. ¿Cómo es, Frank? Podemos hablar de números. Claro. Y recientemente la encuesta en hogar, realizada por la Oficina Nacional de Estadística, arrojó el dato de que un 7% de las personas con discapacidad en República Dominicana, tenemos un 7%, por debajo de la media a nivel mundial todavía. Y de ese 7% son 700,000, exactamente 700,000 no personas. Exactamente. Sí, no, pero que a nivel mundial anda por un 12 y se estima que en 5 a 10 años tenga un 15. Pero aquí en República Dominicana, como tenemos una población tan joven, y a medida de que aumenta la edad, aumenta la posibilidad de adquirir una discapacidad, claro. Como somos jóvenes aún, estamos por debajo de la media, un tanto por debajo. Pero de esas 700,000 personas con discapacidad, hay más de 100,000 sordos, un poquito más de 100,000. Y si tú piensas, hay 100,000 sordos, y son la mayoría debajo de 35 años, y no se capacitan, no pueden ir a la universidad a estudiar, no pueden hacer estudios técnicos tampoco, son muchas personas sin empleo. Muchas personas que van al empleo informal cuando tienen suerte. Entonces estamos hablando de muchas personas. Y acá que estamos en televisión, pensemos en un noticiero que incluya en lengua de señas, tiene muchas posibilidades de tener un público cautivo. Exacto. Porque no tiene competencia. Me preocupa a propósito de la comunicación incluyente, el hecho de que también se parta de una cierta segregación, de que esos 700,000, bueno, no son la mayoría, y como minoría, su problema me puede un poco resbalar, como se dice. ¿Hasta qué punto? Porque la comunicación en el aula es emisor y receptor. En la realidad es gente conviviendo, es gente comunicándose, es gente junta. Si tú me creas una asociación de gente que le falta el dedo meñique y me creas una condición de excepción que nos separa, no solo la comunicación nos está, emisor-receptor, nos está dividiendo, sino que eso es una manifestación de segregación social, al igual que cualquier otro. ¿Cómo manejar este tema de que el que tiene una determinada condición no sea separado del conjunto y visto efectivamente como una cuestión aparte que podría interesarme o no
si yo soy bueno o malo, como usted dijo ahorita. No es que los dominicanos sean malos, sino Sí. que tal cosa. Exacto. ¿Cómo se maneja esto desde el CONADIS? Desde el CONADIS lo que estamos haciendo es promover la inclusión plena. ¿Y qué es la inclusión? No es que tú me integres, o sea, que yo esté aquí con mi grupito de personas con discapacidad auditiva, por decirle algo, y que esté junto con otras personas que no tienen discapacidad, sino que yo pueda desenvolverme en el grupo donde están las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad y que yo no tenga ningún tipo de barrera para poder desarrollarme como un ente social productivo. Entonces, por eso es que estamos promoviendo, sensibilizando, para que haya una inclusión plena, perdón, de todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad. No solamente nos estamos refiriendo a las personas con discapacidad auditiva o discapacidad visual, sino también a las personas que tienen algún tipo de discapacidad físico-motora o una discapacidad intelectual. Es eliminar las barreras que impiden que esas personas se puedan desarrollar como entes productivos sociales. Y es una responsabilidad de todos, vuelvo y repito, y hay que recalcarlo. No es una responsabilidad del CONADIS, es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad de cada uno de los individuos, porque nadie está exento de adquirir una discapacidad. Hoy estamos aquí sin ninguna discapacidad evidente, pero no estamos exentos de adquirirla, porque hay un porcentaje significativo de personas que tienen discapacidad adquirida. Entonces lo que queremos es eso, que se puedan desenvolver socialmente sin que exista ningún tipo de barrera, sea tangible o intangible. Quería precisamente comentar esta parte, estamos llegando al final de la entrevista, que tiene que ver con la discapacidad que se va adquiriendo, es decir, todos vamos a ir discapacitándonos en la medida que avanzamos, ya sea por el proceso natural, Sí. o ya sea por la razón que sea. Va a haber, porque cuentan ustedes la estadística, ¿no? Que habla de unos 700.000 personas. Sí. Debemos rondar el 1.000.000 de personas con algún tipo de discapacidad y que de ese porcentaje probablemente 100, ciento y tantos, 200 y tantos serán, por ejemplo, sordos. Pero resulta que habría que ver qué cantidad de los que aparentan que oyen, no oyen realmente. Yo conozco personas que les da brega reconocer que son sordos, pero es porque sienten el rechazo en el medio. Sí, claro. Entonces lo que hacen es que tratan de excluirse, aparentan participar, hacen un esfuerzo. Conozco casos de ese tipo, sin embargo son sordos. Es decir, que el porcentaje puede ser muchísimo más alto todavía de personas en esta situación. Cuando hablamos por lo tanto, de discapacidad, estamos hablando, mucho cuidado, porque estamos hablando de números que probablemente no son tan pequeños como pretendamos, o como nos arrojan incluso a veces las estadísticas. Frank. Claro. Yo me apego al informe del organismo estatal oficial para dar ese dato, y la encuesta no la realizamos nosotros. Claro. Sí contamos con la información que ellos nos suministraron. Pero sí es cierto, quizás puede ser un poco más, pero yo le pregunté a alguien por qué estamos por debajo de la media, y la explicación fue que me dijo que somos un país joven, que nunca ha estado en guerra, y hay países que afectan la muestra a nivel mundial, como Canadá, muchos países de Europa donde la población es muy mayor. Y empieza a usar bastón, a usar andador, pierde la visión, escucha menos. Entonces ya son contabilizados. Hay países que tienen un 20%, países en África, por ejemplo, que estuvieron en guerra. Entonces eso afecta a la media. Hay países, como aparte del nuestro, que también están por debajo de un 10% de porcentaje. Franco y Milagro, yo de verdad pensé que el director iba a anunciar hoy la inclusión definitiva del lenguaje de señas, por lo menos al noticiario del Canal 4 RD. Deberían. Pero parece que me quedé corto. Deberían, porque la televisión es un negocio también. Y si hablamos de negocio, con el dato podemos ganarnos ese mercadito. Con 100.000, súmele 100.000 a los puntos de rating, son muchos. Y los sordos son personas ávidos de información. Como no reciben mucha información, cuando tienen un foco de información, hay mucha recomendación. Se fidelizan. La comunidad sorda es muy unida y van mucho a los mismos lugares porque se recomiendan uno con otro, porque no tienen mucho acceso a la información. Yo quería, al margen de eso, resaltar algo.
antes de terminar en el espacio, la participación nuestra. Cuando hablamos de exclusión en el tema de comunicación, no es solamente la persona con discapacidad. Hay muchos grupos o varios grupos que también son excluidos a la hora de comunicar, por tema de género, por tema de raza. Aquí no tanto la parte de etnia, porque todos somos una mezcla, pero hay países donde sí. Generacional. Ese bendito viejo. Y los grupos, por ejemplo, de lesbianas, gays y transexuales y eso. De acá yo no tengo números, pero yo he encontrado números, por ejemplo, en Estados Unidos, donde dice que un 4% de la población está en el grupo de los LGBT. Gay, lesbianas. Sí, claro. Un 4% también es mucho. Claro. Entonces, no es solamente el tema de discapacidad. Hay muchos aspectos en el que se discrimina y se excluye a la hora de comunicar. Hay mucha exclusión, más Entonces, de la los que comunicadores nosotros... deberían tomar eso en cuenta, Sí. porque aparte de que es un derecho que tiene el ser humano de no ser excluido, también para los que son empresarios y ven la parte de negocio, también es muy importante. Y nosotros como CONADIS, en la parte de sensibilizar y educar sobre el tema, le planteamos las dos cosas. Mi rol es defender los derechos de la persona con discapacidad, pero también te dejo saber que también es negocio para ti, para que de cualquier forma que te llegue el mensaje. Gracias, Franco. Gracias, Gracias, Milagros. Y gracias a Joel. Y bueno, a Guillermo, que está matándonos el gallo en la funda con la inclusión del lenguaje de señas. Nosotros estamos trabajando ya en eso, Guillermo. Y Milagros, y Franco, y Joel, y a todos los que nos siguen aquí en Ojalá. Gracias por venir aquí a compartir Gracias a ustedes. toda esa información tan importante que lleva conciencia a la gente de lo que es la exclusión, porque hay exclusiones y hay exclusiones, hay exclusión hasta del empleo, hay gente que está excluida del derecho al trabajo. Son muchas las exclusiones, como ustedes han dicho. Nosotros tenemos ahora la necesidad de irnos a una pausa y aprovechar para excluir a una mosca que anda molestando aquí en el escenario. Quédese ahí, que tenemos a unos jóvenes que van a contarnos su experiencia. Leorian Ricardo. Exacto. Hablarnos sobre su empresa de dibujos animados y de esas cosas que a usted también le interesan muchísimo. Gracias, Joel, por traducir gratis ahí esto al lenguaje de señas. Quédese ahí.